Ven allí. Ven allí. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Ok. Entonces, ayer dimos sobre el esfuerzo de formación, ¿cierto? Y dijimos cómo calcularlo. Y dijimos que nos iban a dar una tabla con unos valores de carga y unos valores de cambio en longitud o en longitud. Yo les coloqué, fue en longitud, en el evaluativo. Entonces me dicen que resulta de una prueba de tensión de una barra de aluminio con un diámetro de 12.83 inicial y con una longitud inicial de 50.8. Y me dice que haga el diagrama de esfuerzo de formación. Para hacer el diagrama de esfuerzo de formación, primero tengo que calcular este esfuerzo. Ya va. Ay, Dios mío. Estoy. Ok. Tengo que calcular este esfuerzo y tengo que calcular esas deformaciones. ¿Con qué ecuación? Con estas ecuaciones. Con el esfuerzo, que es la fuerza sobre el área, y las deformaciones, que viene siendo igual a la diferencia de la longitud inicial y final sobre la longitud inicial. ¿Está bien? Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero lo que vamos a hacer es comenzar con el primer esfuerzo. A la vaina. Esto se colgó. Se colgó. Ok, comenzamos con el cálculo del primer esfuerzo. El primer esfuerzo que ustedes ven acá, por supuesto, le aplicamos la fuerza. ¿Cuál primera fuerza? Bueno, en realidad la primera fuerza es cero, pero todo número dividido entre ese cero, entre cualquier número, va a dar cero. Por lo tanto, el primer valor da cero y la primera deformación también va a dar cero. Pero el segundo valor no, por eso es que ahí coloqué sigma 2. Sigma 2 viene siendo igual a la fuerza que nosotros tenemos acá sobre el área. Y el área viene siendo pi por el diámetro cuadrado dividido entre 4. ¿De dónde es el diámetro? De los 12.83 milímetros, que se pasó a metro y me da 0,01283 metros metros que tengo que elevar al cuadrado y dividirlo entre 4. Y me da este valor, que es el 34.83 que está acá. Una vez que obtenga ese valor, necesito la deformación. ¿Y cómo consigo la deformación? Bueno, la deformación la voy a conseguir con las longitudes. La longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. La longitud final, en este caso, sería la primera longitud, que sería los 12.83 más 0,0254. No, me quedan 50.8 más 0,0254 me queda 50,8254 menos los 50.8 que sería la inicial sobre la longitud inicial 50.8 y por supuesto me va a dar un valor en milímetros sobre milímetros. Ese valor es el que nos va a dar acá, que es el segundo resultado. Y así vamos haciendo por cada uno de los resultados, del 3, del 4, del 5, del 6 hasta llegar al 10. Una vez que obtenga todos estos resultados, me va a dar un par ordenado. Con esos par ordenados, punto 1, que es 0, punto 2, que me va a dar 34.43 y 0,005, y así voy por cada punto. ¿Está bien? ¿Qué hago con esos puntos? Los voy colocando aquí, acá, 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 acá. ¿Vieron? Entonces voy colocando cada uno de esos puntos. Al colocar cada uno de esos puntos, por supuesto, inmediatamente se va a generar una curva. Ploteamos la curva y por supuesto al plotear la curva inmediatamente nos va a quedar esta curva, donde por acá está representado por un comportamiento lineal, o sea, una línea recta, y por acá una curva logarítmica. Ok, de esa curva, ¿qué nos van a dar? Bueno, lo primero que tendríamos que calcular serían ciertas condiciones. El primero sería la deformación, que sería la pendiente, que sería este punto menos este punto en esfuerzo y este punto menos este punto en deformaciones. Obtengo el modo de elasticidad. ¿Vieron? Y el modo de elasticidad, como le habíamos dicho, me va a permitir determinar qué tan rígido puede ser el material o al contrario, qué tan dúctil puede ser el material. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ok, una vez determinado el esfuerzo, determinamos la ductilidad. ¿Cómo determinamos la ductilidad? La ductilidad determinamos con la distancia que existe
entre el esfuerzo de fluencia. ¿Y cómo conseguimos el esfuerzo de fluencia? En realidad, con el 0,2%. O sea, de 1, 0,002. Inmediatamente levanto una línea que va paralela a esta línea recta y obtengo ese esfuerzo de fluencia. Y por supuesto, una vez que he determinado la fluencia, bajo y con la distancia que existe de acá hasta acá, consigo la ductilidad. Bien, ok, y esa es la ductilidad. Ok, y la resistencia a la fluencia, como habíamos dicho, es este punto, simplemente se mide hasta acá, y la resistencia última es este punto de rotura y simplemente se mide aquí. Y ahí obtenemos los valores de resistencia última y resistencia a la fluencia. Aquí están los valores que nosotros tenemos que podemos obtener de cada uno de ellos. Por supuesto, tenemos la gráfica. La gráfica, en este caso, es una línea recta. La línea recta parte de cero, llega a través de los puntos que habíamos conseguido, sigue, sigue, sigue. De pronto, aquí existe una fluencia del material debido a los deslizamientos cristalográficos que existe dentro del material antes de llegar a una deformación permanente. Está bien, por esto que nosotros le llamamos una zona elastoplástica. E inmediatamente el material vuelve a incrementar su resistencia, pero hay una deformación plástica. Por lo tanto, aquí hay una zona elástica de un comportamiento elástico y un comportamiento plástico, zona elástica. Inmediatamente llega a su punto máximo, que es lo que nosotros vamos a llamar el esfuerzo máximo. E inmediatamente sigue, sigue, sigue hasta llegar a un punto donde en realidad lo llamamos esfuerzo último de rotura, que es cuando el material falla. ¿Comprendieron? Entonces allí el material falla en 2. A este esfuerzo que nosotros vamos a conseguir con este 0,2% que hacemos la línea paralela a, en este caso, a la línea recta que obtuvimos, y lo que vamos a conseguir sería el esfuerzo de fluencia. ¿Vieron? Inmediatamente de ese esfuerzo de fluencia tenemos algo que estamos por acá, una línea recta por acá, y tenemos la deformación de fluencia, es S-U-Y. Fíjense que los esfuerzos de fluencia y la deformación de fluencia lo llamamos S-U-Y, es un par ordenado. Inmediatamente seguimos por acá, por acá, por acá y conseguimos este punto. Este punto, que es el punto máximo, a este esfuerzo lo llamamos esfuerzo máximo, que es cuando se forma la barriguita esa. Y el punto de abajo es lo que nosotros llamamos E máximo o deformación máxima. Entonces, pues, de máximo no tiene nada, porque en realidad la máxima debe ser la última de la tensión. E inmediatamente sigue hacia abajo, llega hasta abajo y ¡pum! Llega a este punto. Y este punto, en realidad, debe ser el esfuerzo último de tensión, que se llama sigma UT o SUT, como lo quieran llamar. Entonces, y el de abajo lo vamos a llamar esfuerzo, la deformación última a la tensión. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir, fíjense que para calcular el módulo de elasticidad sería la pendiente, sería la variación de los esfuerzos, o sea, sigma 2 menos sigma 1 sobre las deformaciones. Sería la deformación 2 menos la deformación 1. O sea, la variación sería el delta de los esfuerzos sobre el delta de las deformaciones. ¿Vieron? Entonces, ok, ¿qué podemos obtener de esta gráfica también? De esta gráfica también habíamos dicho que esta gráfica en realidad es ideal. Ideal, ¿por qué? Porque estamos suponiendo que el área no cambia. Pero en realidad habíamos dicho que el área sí cambia. Que el material cuando tiene ese desplazamiento, el área se reduce. Y es lo que nosotros llamamos estricción. Cuando el área se va reduciendo, reduciendo del diámetro del material. Entonces, al reducirse, por supuesto, ¿qué es lo que va a suceder? Que el material va perdiendo, que la probeta va perdiendo material, la probeta va perdiendo paulatinamente material hasta que llega a romperse. Eso es debido a los deslizamientos de los planos cristalográficos que están allí y que no soportan las cargas que se están sucediendo. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí es cuando nosotros tenemos ese esfuerzo, hay que calcular ese esfuerzo real, o ¿cómo se llama? No el ideal, sino como cuando la carga, en realidad, cuando el área en realidad sí se reduce. ¿Y cómo lo calculamos? Con este SB, que está de este lado. Fíjense que la línea va así, va así, va así, y no tiene, en este caso, barriguita, no tiene esfuerzo máximo, sino que sigue, 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 hasta romperse. ¿Comprendieron?
y esa es en realidad la resistencia real. ¿Vieron? Entonces lo llamamos SB, o sigma sub B, como lo quieran llamar, o sigma subreal, como lo quieran. Entonces quiere decir que de ella obtenemos dos zonas. La zona elástica, que es una zona de diseño que nosotros hacemos para donde los materiales no queremos que tengan deformaciones permanentes. Como no queremos que tengan deformaciones permanentes, es ideal para cualquier elemento que nosotros diseñamos, bien sea cualquier forma que nosotros queremos diseñar, una viga, un eje, una estructura, o sea, cualquier elemento, ¿comprendieron? Un engrane, cualquier elemento. Entonces, un tornillo. Entonces, quiere decir que allí deberíamos considerar un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Bueno, en realidad es lo que nosotros llamamos el esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño siempre va a estar por debajo del esfuerzo de fluencia. Este es el esfuerzo de fluencia y este es el esfuerzo de diseño. Entonces, ese sigma sub D o sigma admisible, pues también se llama esfuerzo admisible o esfuerzo de diseño. Ese sigma sub D es un esfuerzo que está en relación a tantas veces menor que el esfuerzo de fluencia, o sea que este esfuerzo, ¿vieron? Sigma sub Y. Y se calcula a través del factor de seguridad, ¿vieron? Que lo van a ver más adelante en elementos de máquina, los de industrial y los de mantenimiento, los de química no. Entonces, ok, entonces quiere decir que ese es el esfuerzo de diseño, ese es el esfuerzo permisible que me va a permitir que si existe una fluctuación por encima de él o por debajo de él nunca va a llegar en realidad a el esfuerzo de fluencia y por lo tanto nunca va a sobrepasar esta zona que nosotros vamos a llamar zona plástica. ¿Vieron? Entonces es lo que nos va a permitir. Entonces eso es lo importante. También el modo de elasticidad. Habíamos dicho que si el modo de elasticidad es muy empinado, vamos a hacerlo más empinado. Si es muy empinado, por supuesto, esa recta, por supuesto, habíamos dicho que en realidad el material no tiene deformación. Por lo tanto, esta distancia que nosotros tenemos acá es muy corta y por lo tanto los materiales se vuelven rígidos. Si al contrario, esa curvita tiene una pendiente muy baja, el elemento se vuelve así, y de pronto falla por acá. Entonces quiere decir que tiene una ductilidad muy grande. Entonces tiene un comportamiento dúctil o tiene un comportamiento frágil. ¿Comprendieron? Eso va a depender de lo que nosotros tengamos. Ok, y esto es lo que nosotros conseguimos de los parámetros de la curva esfuerzo de formación. Pregunta. No, ¿Ah? profe. ¿Seguro? Hasta el momento ninguna, profesor. Hasta el momento ninguna. Ok, entonces quiere decir que ahí obtenemos los diferentes tipos de, vamos a llamarlos, puntos que nosotros podemos calcular. ¿Comprendieron? Ajá, ¿cómo se llama este esfuerzo? Vamos a otra vez a colocar el lapicito. Ajá, ¿cómo se llama? Ya, ay, Conchita. Vamos a hacerlo así. Ah, colocarlo aquí. No se ve, no lo veo. ¿Cómo se llama este esfuerzo? ¿Cómo se llama ese esfuerzo? Ay, Dios mío, y lo acabamos de ver. ¿Ah? Aló. No sería esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo se presenta? No se acordáis. Dios mío, no me están tomando en cuenta. Estaba perdiendo el tiempo con ustedes, no puede ser. Aquí, cuando se presenta en la barriguita. ¿Ya? En la barriguita. Puntero. Se presenta en la barriguita, aquí. Ese esfuerzo máximo se presenta en la barriguita. Y este esfuerzo de fluencia, ¿cuándo se presenta? ¿Ah? Cuando está en la zona entre el límite elástico y límite plástico. ¿Vieron? Entonces, es este esfuerzo de fluencia, sigma sub y. ¿Vieron? ¿Y cómo lo calculamos? Con el 0,2% del elemento o el 0,001 de, en este caso, de la deformación unitaria.
Ok, ya entendemos. La deformación unitaria solamente llega a 1, a la unidad, ¿cierto? O al 100%. Ok. Este, ¿y el sigma ut qué quiere decir? Ah, Ahí sí no me acuerdo, profe. el último de tensión o rotura, que se va a presentar exactamente cuando el material falla. ¿Y el SB qué quiere decir? Ah, Ese no es el que el que esperaba, el teórico. el real. El teórico es este. Este es el Ah, el real. real, el real. Este es el ideal. ¿Ya? Es del comportamiento ideal. ¿Y qué pasa en esta zona elástica? ¿Qué pasa en esta zona elástica? ¿Ah? ¿Qué sucede en esta zona elástica? Que no hay deformación permanente. Y en la zona plástica, ¿qué hay? Hay deformación permanente. Ok. ¿Para qué es útil la zona elástica? Para saber hasta qué nivel se puede, por decir, estirar o algo así el material sin que se deforme. Y lo utilizamos cuando vamos a hacer el diseño del material para evitar de que él tenga deformaciones permanentes o falle por fractura. Y la zona plástica, ¿cuándo? Cuando en realidad vamos a conformar por cualquier tipo de deformación plástica. Un extruido, un laminado, un forjado, un trefilado, un estampado, un troquelado. Entonces, para eso utilizamos esta zona plástica. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿Qué significa este 0.2%? Ese 0.2% es la línea recta para calcular, para saber dónde está mi esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Ok. Y el modo de elasticidad, ¿cómo lo calculamos? Con la diferencia de estos puntos. ¿Vieron? En este caso en esfuerzo y estos puntos en deformación. ¿Ya? Ok. Entonces quiere decir que también tenemos el E sub Y, que es la deformación cuando aparece el esfuerzo fluencia, y E máximo cuando está en el esfuerzo máximo, y la deformación última cuando aparece el esfuerzo último de tensión. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me va a establecer. Quiere decir que nosotros deberíamos ir calculando cada uno, todos esos valores a través de este diagrama que nos van a dar y a través de estos valores que están allí. Por eso es que le coloqué el examen. El examen en realidad tiene muchos cálculos. Ok, ¿cómo hacemos esos cálculos? Bueno, así como les dije. ¿Está bien? Ok, pero ¿son los únicos? No, no son los únicos. También aparecen otras fórmulas que están acá. Primero, la resistencia. Esta resistencia o esfuerzo, como lo quieren llamar, viene siendo a fuerza sobre área. Aquí está. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Y quién viene siendo? Es lo que nosotros llamamos deformación unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque vale la unidad. Y si es porcentual, lo multiplicamos por 100. ¿Comprendieron? Y está representada por la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Y dónde conseguimos eso? Bueno, aquí, exactamente aquí. Tenemos la longitud inicial 50.8 y las longitudes finales van a estar representadas por los valores que vamos a obtener de aquí. ¿Comprendieron? Eso representan las longitudes finales. Y quiere decir que tengo muchas longitudes finales. Ajá. Ok. Entonces, exacto. Y ahí conseguimos la deformación unitaria de cada uno de ellos. ¿Y dónde están esos valores? Exactamente acá. Todas estas deformaciones son deformaciones unitarias. Fíjense que no superan la unidad. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí están esas. Ok, ya tenemos la deformación unitaria. Y el área de un cilindro, ¿cómo lo calculamos? A pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y ese es el área de un cilindro. La podemos calcular como inicial o la podemos calcular como final. Si me dan el diámetro inicial, lo puedo calcular porque simplemente incluyo aquí el diámetro y obtengo el área inicial. Y si nos dan el diámetro final,
incluyo aquí en el diámetro y obtengo el área final. ¿Comprendieron? Ajá. ¿Y el modo de elasticidad cómo lo conseguimos? Con la variación de los esfuerzos, con la variación de las deformaciones. ¿Y qué es la variación? En realidad la diferencia del esfuerzo 2 menos el esfuerzo 1 sobre la deformación 2 menos la deformación 1. Cualquier punto que esté sobre la línea recta. ¿Comprendieron? En este caso yo escogí este y este para conseguir el modo de elasticidad. Fíjense que estaban en kilopascal y yo lo pasé a megapascal. Perdón, estaban en kilopascal y por supuesto había que utilizado en megapascal, creo que estaba. Y había que llevarlo al ¿cómo se llama? A valores unidimensionales. Ok, entonces, ajá. El módulo de elasticidad, perdón, la ductilidad, ¿cómo la conseguimos? Muy fácil. Conseguimos la deformación, en este caso, última la tensión, menos el esfuerzo de fluencia. ¿Cómo se llama? El libro tiene otra ecuación, pero no importa. Utilicen esa que es bastante aproximada. Ok, entonces, ¿cómo es eso? Sería esta menos esta, la más grande menos la más chiquita. La fluencia menos la UT, ¿vieron? Entonces, y ahí tendríamos la ductilidad, la distancia que existe desde acá hasta acá. Y por supuesto, esa ductilidad lo podemos multiplicar por 100 para obtenerlos en forma porcentual. ¿Comprendieron? Por 100 para obtenerlo en forma porcentual. Ahora, el porcentaje de reducción de área. El porcentaje de reducción de área es fácil porque sería el área inicial menos el área final. La grande menos la pequeña sobre el área inicial. ¿Comprendieron? ¿Y cómo conseguimos el área? Así, como le habíamos dicho anteriormente, con los diámetros. Diámetro final y diámetro inicial. Lo colocamos aquí en esta fórmula y conseguimos esas áreas. Y ahí tenemos el porcentaje de reducción de área. ¿Por qué es importante el porcentaje de reducción de área? En realidad, los porcentajes de reducción de área son importantes porque cuando nosotros estamos haciendo, en realidad, trabajos de laminado, extruido, forjado, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplastando el material. Y al aplastar el material, deformar el material, por supuesto, estamos reduciendo prácticamente el área. Y por supuesto, entre mayor compactación hacemos sobre el material, más rígido se pone el material. ¿Por qué? Porque lo estamos comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Y al comprimirlo, él adquiere más resistencia, más dureza y por lo tanto se vuelve más frágil. Va a llegar a un punto que puede, en realidad, el material fallar. Y la reducción de área, el porcentaje de reducción de área, me va a permitir saber exactamente hasta cuánto yo puedo aplicarle carga para evitar ese exceso de deformación sobre el material y el material no falle por fractura debido a esa rigidez que va adquiriendo producto de la compactación y la deformación del material. ¿Comprendieron? Y entonces por eso es importante el porcentaje de reducción de área. Pero supuestamente ustedes lo van a ver en procesos de fabricación, en otra materia, menos el de química, que no lo va a ver. Entonces, ok, entonces para eso se calcula el porcentaje de reducción de área. Ok, entonces sería el área inicial menos el área final sobre el área inicial. Aquí aparece, ¿lo ven? ¿Y cómo calculamos el SB? ¿Quién es SB? ¿Se acuerdan qué es SB? El SB es la resistencia verdadera o el esfuerzo verdadero que nosotros, o el esfuerzo real, que en realidad se obtiene de la curva. Porque la curva en realidad, idealmente, habíamos dicho que ella se comporta así, pero realmente no es así, que se comporta así, hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos calcular ese SB. ¿Cómo calculamos ese SB? Muy fácil. La calculamos con el esfuerzo máximo. ¿Quién es el esfuerzo máximo? Muy fácil. Vemos aquí en la gráfica quién es el esfuerzo máximo y me dice que es donde aparece la barriguita. Y ahí obtenemos el esfuerzo máximo. Ok, perfecto. ¿Y quién más? Y 1, pero 1 es 1, ¿cierto? Menos E máximo. ¿Y quién es E máximo? El punto que está por debajo del esfuerzo máximo. O sea, por el punto aquí conseguimos E máximo. Con este y este valor, con este valor y este valor, es que conseguimos el SB, que es la resistencia verdadera. ¿Comprendieron? O la real, como la quieren llamar. Verdadera o real. Entonces, SB. Y el módulo de resiliencia. ¿Qué es el módulo de resiliencia?
En realidad el módulo de resiliencia, nosotros lo habíamos visto anteriormente, que habíamos dicho que la resiliencia es la capacidad que tienen todos los materiales para soportar una carga o para absorber esa cantidad de energía cuando el material se somete a deformación. ¿Comprendieron? El módulo de resiliencia en realidad está en función de la curva perdón, la curva no, del área que está por debajo de la curva. Por lo tanto, es energía absorbida por el material. Como cuando nosotros tenemos una plastilina, tiramos un huevo encima de la plastilina y por supuesto la plastilina se deforma. ¿Y qué absorbió? Absorbió el impacto del huevo que nosotros, y el huevo no estalla, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que tiene una capacidad de absorción. Entonces, esa capacidad de absorción de esa energía es lo que nosotros llamamos resiliencia y es el área bajo la curva que nosotros tenemos en la zona de ductilidad. ¿Comprendieron? Entonces, es el área de todo esto. Por lo tanto, es como cuando nosotros teníamos en física que nos dicen, y el trabajo es fuerza por distancia. ¿Está bien? La fuerza, en realidad, sería el esfuerzo, por ya que el esfuerzo está dado, fuerza sobre área. Y la distancia estaría el desplazamiento dado. Por lo tanto, es el área de la curvatura, es la energía, ¿comprendieron? Energía absorbida. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos, en este caso, la resiliencia. La resiliencia tiene el sinónimo de tenacidad, como cuando dice una persona es tenaz, persistente, debido a que va absorbiendo esa energía y sigue constante. Entonces quiere decir que es lo mismo, ¿vieron? Pero uno es para una persona y el otro es para, en realidad, un elemento de máquina. Y entonces quiere decir que ahí conseguimos la resiliencia. La resiliencia, en realidad, es igual a el esfuerzo de fluencia multiplicado por la deformación de fluencia. El esfuerzo de fluencia y la deformación de fluencia dividido entre 2. Facilito. Entonces, ¿y cómo calculamos eso? ¿Dónde está el esfuerzo de fluencia? Aquí, al 0.2%. ¿Vieron? Y ahí conseguimos el esfuerzo de fluencia. Y por debajo, exactamente en este punto, conseguimos el SUY, que sería la deformación de fluencia. O sea, si tengo este valor y tengo este valor, ya que tengo la gráfica, si no tengo la gráfica, estoy mal, grave. Entonces quiere decir que ya puedo conseguir, en realidad, esa resiliencia. Ok, entonces, ¿qué más puedo conseguir? En este caso, lo que nosotros llamamos deformación elástica, de elástica, ¿está bien? Y la de elástica es LY, y LY simplemente es la longitud que alcanza el material cuando él pasa a la fluencia, ¿está bien? ¿Y quién es LO? LO es la longitud inicial, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos, aquí hay un valor, aquí es LY sobre LY, ¿está bien? Aquí hay un error. Entonces, ¿y qué obtenemos? Tenemos lo que nosotros llamamos la deformación elástica. Ok, y entonces, ¿qué hacemos con ella? Simplemente la calculamos. ¿Dónde están esas longitudes? LY, LO, LF. Vamos a ver dónde están esas longitudes LY, LO, LF. LY, en realidad, LY está exactamente cuando el material aparece en la fluencia. ¿Lo tenemos? No, en realidad no lo tenemos allí. ¿Dónde lo obtenemos? En realidad lo tenemos en la tabla. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí obtenemos el esfuerzo, 0,02 del valor, no del porcentaje, e inmediatamente conseguimos el esfuerzo por fluencia, aproximadamente 270 250, por ahí, ajá, 258. 258. A 258, ¿qué voy a conseguir? El LY. Me voy hacia atrás y voy a conseguir este LY. ¿Cómo consigo este LY? Con la longitud, y en este caso inicial, que sea 50.8 más 0,762. Y ahí consigo LY. Pero en el examen está más fácil porque aquí están todos los L. ¿Comprendieron? Entonces, ese viene siendo mi LY. Ya consigo el LY. ¿Y cómo consigo el otro L? Que L inicial. Me lo están dando, aquí está. L inicial 50.8. ¿Vieron? Y así consigo L inicial. ¿Y el L final cómo lo consigo? Muy fácil. Me voy a el esfuerzo de ruptura final, que sería este. ¿Está bien? ¿Y qué me voy? A ese valor. Y consigo en realidad la longitud final que me están dando. ¿Comprendieron? Entonces, y así consigo la longitud final.
Entonces, y así puedo establecer la fórmula. La última sería la deformación, en este caso plástica. ¿Dónde se da la deformación elástica? En realidad, la deformación elástica, la primera, esta. En realidad, ¿dónde se da esa deformación plástica? En realidad se da en esta zona, aquí. ¿Vieron? Aquí se da esa deformación elástica. ¿Y la deformación plástica dónde se da? Aquí, en esta zona. Es la deformación plástica. ¿Y cómo calculamos la deformación plástica? La deformación plástica la vamos a calcular así. La longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Y dónde está la longitud final? Cuando él rompe. ¿Está bien? Y la longitud inicial, la que me dieron primero. Y así consigo mi deformación plástica. ¿Vieron? Y puedo calcular todos estos valores. ¿Vieron que facilito? Facile, molto facile. A io piccolo, a suo piccolo. ¿Ustedes entienden? ¿Entendieron todos? Ah, Aquí estoy, profe, aquí estoy. yo creo que no. Yo creo que estáis más en otro lado que aquí. Entonces, ya así consigo todo. ¿Vieron? Muy facilito. Lo único que es incluir todos estos valores que conseguimos en la curva, ¿no? O sea, en esta curva que hicimos, todos los valores. ¿Vieron? Aquí, todos estos valores. Y con esos valores, que aquí están representados en sigma sub y, sigma sub t, sigma máximo, SB, epsilon ut, epsilon max, epsilon y, E1, E2, ¿no? Todos esos valores, simplemente incluirlos acá. ¿Vieron? Aquí, en esa fórmula. Y ahí está descrito uno por uno, quién es cada uno. De todas formas, como yo sé que a ustedes le cuesta. Entonces, ¿qué hice? Colocó ese formulario en el examen. ¿Vieron? Pero igualito yo sé que, como no me están parando, igualito van a buscar el video. Ajá. Pregunta. Eh, Nosotros tenemos que sacar los datos solamente del cuadro o nos va a dar una gráfica a partir de la No, cual no, vamos no, a no, hacer. no, 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 nada de eso te voy a dar. Yo lo único que te voy a dar es el cuadro. El cuadro, esta columna y esta columna. Lo demás lo vas a calcular vos. Los esfuerzos Por los vas eso a calcular vos. tenemos que hacer la gráfica. Las deformaciones las vas a calcular vos. Y con estos puntos de esfuerzo de formación, es que vas a hacer estos puntos en rojo que vas a tener aquí. Vas a colocarlo en una gráfica, en un papel milimetrado para que todas las gráficas sean iguales. ¿Está bien? Entonces, Ok, una vez ya que hay que tengas pasarle esos foto puntos, de la gráfica, profe. ¿cómo? ¿Hay que pasarle foto de la gráfica o no? Claro, si no, no hacen nada, sin la gráfica no hacen nada. Sin la gráfica, vamos a hacer. Sin la gráfica no vas a obtener todos estos puntos. Y entonces yo te voy a decir, bueno, ¿y este muchacho qué? ¿Se lo copió? ¿Se lo fusiló? No puede ser. ¿Comprendiste? Magia, profe, arte de Arte de magia. magia. Así como hicieron con los ejercicios, eso, que sacaron unos porcentajes. ¿Y de dónde sacaron esos porcentajes? Dios mío, ¿a quién se lo copiaron? Dios mío, inventaron más. Bueno, no importa. Cada quien hace, ve cómo lo hace. Pero lo cierto es que estaban malos. Allá. Vos tenías uno bueno y uno malo. Entonces, ajá. Ok, lo importante es sacar esa gráfica en un papel milimetrado y por supuesto van haciendo los puntos, trazan la línea y van a ver que tienen una línea recta y una curva. Y de eso van a sacar todos los puntos que tienen acá. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Todos esos puntos. Ok. Y con esos puntos, por Yo, supuesto, es que van a hacer los cálculos de todo lo que nosotros tenemos acá. yo me conecté tarde hoy, profe, porque por aquí se está yendo la luz casi todos los días. Sí. ¿Y vos por dónde vivís? Yo vivo por la Concepción. Por la Concepción. O sea, los tienen mal. Dios mío. Un gochito por la Concepción. ¿Sabéis que Araujo es un apellido gochito?
un apellido andino. Sí, yo tengo ahí el profesor, no me acuerdo cómo se llama, que también es tocayo mío. Ajá. ¿Qué profesor? Él tiene un nombre raro, profe, pero no me acuerdo. Él generalmente da matemática y da análisis numérico. Ajá. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Te dijo. Sí, sí, ¡Araujo! él también es Araujo, pero no me acuerdo el nombre, profe. Sí. ¡Araujo! Sí. Ajá. Bueno, entonces, ok. Entonces, así podemos calcular todos los esfuerzos. Aquí se vinieron muchos gochos en la época del petróleo. Muchísimo, muchísimo. Había una colonia de gochos por acá. Sí, mi familia es de Trujillo, pero Ajá, los sí, Arajos son de Trujillo y Araujo de es de Mérida. Valera, Trujillo, por ahí, ¿oíste? El apellido Araujo es de Valera, Trujillo. Bueno, seguimos. Propiedades que se pueden descubrir a partir de la prueba de tensión. Primero, la resistencia a la fluencia. Ya habíamos dicho cómo conseguimos la resistencia a la fluencia. ¿Qué hacemos? Conseguimos al 0.2% o al 0,002 de la unidad y hacemos una línea recta. Con esa línea recta paralela a esta línea conseguimos el esfuerzo de fluencia. ¿Y ahí cuánto dio? 2,758. ¿Vieron? ¿Y con qué conseguimos también? A la deformación de fluencia, que sería 0,04. ¿Comprendieron? Y ahí tendría 0,04, no, 0,0 y pico. Ya, 48, 43 por ahí. Entonces ahí tendríamos la deformación. ¿Vieron? Y esa es la forma como nosotros tenemos el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad cuando el material tiene este comportamiento, ella de pronto llega como por aquí, pero empieza a hacer una pequeña curva por acá, y de pronto la curva ahí se acentúa. ¿Comprendieron? Por eso es que lo hacemos al 0,02%, al 0,2% de la deformación porcentual, de la deformación porcentual. Pero nosotros vamos a trabajar Pero con ese unidades. valor es constante, profe, o va a depender. ¿Ah? El 0,002 es constante o va a depender. Es constante, es el 0,2%, 0,2%, pero tendríamos que tenerlo en forma porcentual. Había que multiplicarlo por 100. ¿Quién vamos a multiplicar por 100? La deformación unitaria, esta. Ya, lo multiplicamos por 100. O sea, el último por 100. Y obtenemos el, ¿cómo se llama? El valor. A veces cuando nosotros vamos a graficar, ¿no? Por supuesto, me da, vamos a suponer 60 millones, 20 millones, 30 millones. Lo colocamos 60 en vez de error, y los millones simplemente lo colocamos como M. ¿Está bien? Entonces, y los porcentuales me da 0,003. Ah, no, sería 3 por 10 a la menos 3. ¿Comprendieron? Entonces coloco el valor de 3 por 10 a la menos 3. Entonces, para Por eso es que los hacerlo, valores son pequeños, porque los de la componente X son muy altos. sí. Entonces, sí. Entonces, las deformaciones son muy pequeñas, como ves aquí, y Perdón, los esfuerzos la componente Y son muy altas. y las componentes Y son demasiado altas. Entonces, depende de lo que nosotros veamos. Fíjate que aquí está mega, y un mega es 1.000.000. 275.800.000 tantos mil. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ellos lo colocan simplemente 275 para no colocar esos 000 que están allí. ¿Ya? Igual aquí puedes colocar 2 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3, 6 por 10 a la menos 3, 8 por 10 a la menos 3. ¿Entendiste? Eso es cuando van a graficar y así evitan obtener tanto cero. Ok. Otras propiedades que nosotros tenemos, la resistencia a la tensión, pero ya tenemos varias resistencias a la tensión. ¿Cuáles esas varias resistencias a la tensión? Habíamos dicho, la primera sería la resistencia a la fluencia. La segunda, la resistencia última de rotura o de tensión. Y la otra, la resistencia máxima que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? ¿Y por qué lo llama resistencia y no lo llama esfuerzo? Es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo en la enfermedad del lomo, que a la yegua y los caballos. ¿Vieron? Ok. Ok. Entonces, profe, pero aquí a veces ocurre esto. De pronto existe la línea, de pronto llega esto y hay una pequeña variación acá. ¿Por qué ocurre?
por los planos de deslizamiento. El plano de deslizamiento se opone a deslizarse y de pronto ocurre este fenómeno que se llama punto de influencia inferior. ¿Comprendieron? ¿Y cómo calculamos eso? Con el 0,2%. Trazamos un 0,2% por aquí, ¡pum! Conseguimos el esfuerzo y así conseguimos el esfuerzo exactamente dónde va. ¿Vieron? Ok. Entonces ya conseguimos la resistencia. ¿Qué más podemos conseguir? Otro, resistencia a la tensión. Bueno, ya sabemos que la resistencia a la tensión ocurre cuando el material si tiene una formación o un cuello de botella allí debido a la estricción, ¿cierto? Y de pronto el material falla, ¿comprendieron? Esa falla es producto de esa fatiga que ocurre dentro de ese material. Ok, al no resistir esas cargas. Entonces, ok, resistencia a la tensión. Aquí hay una figura donde tenemos resistencia a la tensión de varios componentes, como el diamante, que es muy duro, como los metales, que son medianamente duros, o los polímeros, que son, depende del tipo polímero que nosotros utilicemos, o los compuestos, que son prácticamente casi iguales a los metales. ¿Está bien? Ok. ¿Qué otras propiedades podemos determinar de allí? Habíamos dicho la primera, la resistencia a la fluencia. La segunda, la resistencia a la tensión. La tercera, el módulo de elasticidad, que nosotros lo podemos calcular, que ya habíamos hablado sobre él. El módulo de resiliencia, que también lo vamos a calcular. La tenacidad a la tensión. La ductilidad. Profe, ¿y cómo calculamos la ductilidad? Usted no dijo la ductilidad. Yo dije que la tenacidad y la ductilidad son prácticamente la misma. Pero según el libro, no sé por qué, ellos dicen que son iguales pero diferentes. ¿Cómo es eso? Porque la ductilidad la conseguimos exactamente con, en este caso, esta deformación que nosotros tenemos de la deformación verdadera. Eso es, perdón, la ductilidad no. ¿Cómo se llama? Y la tenacidad y la resiliencia. ¿Está bien? Esto es la tenacidad y esto es la resiliencia. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que el área bajo la curva es la realidad lo que nosotros llamamos resiliencia. De aquí, de esta condición ideal. Y de la real, el área bajo la curva de la real es lo que nosotros llamamos, en este caso, la tenacidad. Resiliencia la de abajo y tenacidad la de arriba. Pero prácticamente es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué porcentaje va a ser? Ya, profe, repita ahí que no lo vi bien. Ok. O sea, el libro tiene una diferencia en lo que es tenacidad y resiliencia. Ambos son absorción de energía, ¿está bien? Pero ellos llaman en este caso, resiliencia, cuando se hace el área bajo la curva de, en este caso, la curva real. Y la tenacidad la hacen con el área bajo la curva, pero de la curva real, ¿está bien? Pero ambas son capacidad de absorción de energía. ¿Vieron? Y ¿cómo se llama? El porcentaje es muy bajo. Entonces no vale la pena calcularlo. Ok. La ductilidad habíamos dicho que es la distancia que existe desde que él comienza a deformarse permanentemente hasta el final, hasta que él, en este caso, falla el material. Ese desplazamiento o esa deformación de fluencia y la deformación última de la tensión es lo que me va a llamar la ductilidad. ¿Está bien? Entonces, la ductilidad. O sea, esta es EUT o epsilon UT y esa epsilon Y, ¿no? Con esto consigo la ductilidad. ¿Vieron? Lo multiplico por 100 porque estos son deformaciones. ¿Vieron? Y tengo una ductilidad porcentual. Así como hasta aquí. Ductilidad, así como hasta aquí. ¿Lo vieron? Una vez, ¿vieron? Por 100. Y lo obtengo en formas porcentuales. Ok. Y la última, el esfuerzo verdadero, que ya le dije cómo calcularlo, y la deformación verdadera. La deformación verdadera sí que no se las dije cómo calcularla. ¿Vieron? Entonces, pero no importa. De todas formas, ustedes no van a utilizar eso. Solo van a utilizar los ingenieros metalurgistas. Ajá, pregunta. Pregunta. No, profe. Pregunta. Eso es cultura general para ustedes. Todo esto es cultura general para ustedes. Pero, si no pasan en esta materia,
no adelantan. Ok, entonces, propiedades que se descubren. Otra, la razón de Poisson o Poisson, porque en realidad eso está en francés. Entonces, ¿qué es en realidad esa razón? Esa razón simplemente es una relación que lo denotan con la letra nu, la B soplada, ¿está bien? Y nu viene siendo igual a la deformación que tiene el material lateralmente sobre la deformación que tiene longitudinalmente. ¿Cómo es eso? Porque resulta que si nosotros tenemos un material y este material, como es en ejemplo, fíjense que aquí lo están comprimiendo, lo comprimen por acá y lo comprimen por acá, tiene una longitud inicial, pero a medida que él se comprime, él inmediatamente la longitud que tiene en la sección longitudinal o en la sección axial va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, pero a los lados, al contrario, va aumentando debido a esa compresión, ¿comprendieron? Por lo tanto, mientras una longitud decrece, la otra aumenta. Eso aquí, ¿por qué? Porque el volumen es el mismo, ¿comprendieron? El volumen inicial y el volumen final prácticamente es el mismo. Por eso es que tienen las diferencias de las deformaciones laterales sobre la, perdón, las diferencias sí, de las deformaciones laterales sobre la diferencia de la longitud, en este caso es real. ¿Vieron? Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Esos cambios de volumen que nosotros tenemos allí. ¿Vieron? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos relación de Poisson. ¿Para qué lo van a utilizar? Ustedes, hasta ahorita, para nada. Simplemente cultura general. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes sepan que en realidad los materiales tienen una condición que se puede tomar en cuenta como parámetro para ver en realidad qué relación tiene la deformación de un material en función de sus parámetros longitudinales. Ajá. La razón de Poisson, aquí como se está en algunos materiales, y ya lo demás es cosas que son pruebas de tensión, que ya lo habíamos dicho. El efecto de la temperatura, ya lo habíamos dicho. La tenacidad, ya lo habíamos dicho. ¿Vieron? Entonces, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. No, no, porque hasta ahora no. Descartar. Seguro. Sí, pregunta con respecto a la evaluación, pero se la hago después que termine de grabar. Ok. Ajá. Jesús. Tú estás ahí. Entonces, ¿qué fue? Voy a dejar de grabar para que hagáis todas las preguntas que quieres hacer. Dejar de tener la grabación. De tener la grabación. Y hasta aquí